En los últimos años tenemos que reconocer que ha habido muchos descubrimientos de miles de manuscritos que tal vez antes no estaban disponibles. Y en base a los descubrimientos actuales, tenemos incluso manuscritos que son más antiguos y más cercanos a los originales que los que estaban disponibles en el siglo XVI, en donde se hizo la traducción Reina Valera original. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que reconocer que hay algunos textos en los que saber si son o no son parte del original de las escrituras es un poco dudoso, ya que en los últimos descubrimientos, como hemos mencionado, de los manuscritos más antiguos, en ocasiones no tienen esos textos, pero en otros manuscritos sí están. Por eso hay otras traducciones que sí tienen esos textos. Y las traducciones modernas que usan la crítica textual muchas veces han decidido a estos textos que son dudosos, mejor no tenerlos en su traducción de la Biblia. Es por eso que tenemos estas diferencias. Para explicarme mejor, quiero mencionar el caso que mencioné al inicio, que es el de Primera de Juan 5:7. Como había dado lectura ya en la traducción Reina Valera de 1960 y en todas las traducciones Reina Valera, se encuentra este versículo que dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en el versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero vemos que en la NBI no se encuentra la mención a la Trinidad del versículo 7, solamente se encuentra el versículo 8 que dice, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué sucede con este texto? Este texto, según los descubrimientos de la crítica textual, en los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia, no se encuentra. Este texto está en la Reina Valera y está también en el texto Receptus que había mencionado de Erasmo de Rotterdam, que es del siglo XVI. Se lo encuentra ahí, aunque según la historia, Erasmo de Rotterdam no estaba de acuerdo en incluir ese versículo en su texto griego, porque también él pensaba que la mayoría de textos del griego disponibles del Nuevo Testamento no lo tenían. Solamente estaba ese texto incluido en una traducción al latín de la Biblia que se llamaba la Vulgata Latina de San Jerónimo, que es una traducción del siglo IV después de Cristo. Entonces Erasmo de Rotterdam se resistía a poner ese texto en su traducción. Sin embargo, parece ser que hubo mucha presión de parte de la iglesia en su tiempo, porque la Vulgata Latina era prácticamente su traducción oficial. Entonces, por algún tipo de presión por parte de la iglesia, Erasmo terminó poniendo ese versículo en su traducción al griego, el texto Receptus. Y vemos que la traducción Reina Valera también lo tiene porque se ha basado en esos textos antiguos. Pero nuevamente comento, en los descubrimientos más recientes de los manuscritos más antiguos, ese texto no se encuentra. Por eso es que la Nueva Versión Internacional y otras traducciones contemporáneas han decidido no usarlos. Incluso la Reina Valera contemporánea tiene este texto puesto entre corchetes y con una nota al pie de página explicando que no se encuentra en todos los manuscritos. Esa es la razón por la que ese texto no se encuentra. Ahora, quiero comentar algo muy, muy importante. El hecho de que existan estos textos, que a veces se los llama textos espurios, no significa que el mensaje en sí de la Biblia pueda ser alterado. Ninguno de estos textos de dudosa procedencia
cambian o dañan el mensaje o quitan algo o aumenten algo al mensaje de la Biblia. Ninguno de estos textos puede alterar el tema central de la Biblia. Como es el caso de 1 de Juan 5:7, muchos pueden acusar y decir es que la NBI quiere negar la Trinidad, por ejemplo. Pero esto no es así, porque la doctrina de la Trinidad se encuentra no solamente en un versículo, 1 de Juan 5:7, sino la doctrina de la Trinidad está atestiguada en el estudio de toda la Biblia. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, familiares y amigos de todas las religiones, habidas y por haber. Reciban un cordial saludo en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, mis estimados hermanos trinitarios, este compartir de la palabra en este corto video, porque voy a resumir lo que el Señor me ha dado como enseñanza hoy, es sobre el texto espurio y agregado que pues lo han agregado y ya no se encuentran en los antiguos manuscritos, en los más antiguos manuscritos de los últimos descubrimientos después del siglo XVI. De esos es que hablo. Más adelante estaré hablando de este video y acerca de el amigo, el teólogo o erudito y estudioso de la Biblia que reconoce que este texto es agregado, que este texto es espurio, que es dudoso. Y bueno, pues si ponen este texto en duda y que no están los antiguos manuscritos, es porque no están seguros. Y la verdad, cuando uno no está seguro, lo mejor es pedirle al Señor sabiduría. Bien, empecemos y les estoy hablando desde el texto de 1 de Juan 5:7, donde dice que porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Pero ahí no dice que son coiguales, coexistentes, diferentes y distintos en un Dios verdadero. Eso no dice la Escritura. Ahí no dice, vuelvo y lo leo, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estos tres concuerdan uno. Y esto es lo que nosotros hemos creído. Nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero no como personas distintas, coiguales, coexistentes, diferentes en un Dios verdadero. No, nosotros hemos creído que Dios se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la consolación. Y en muchas otras más manifestaciones que nuestro Dios se ha manifestado, pero siendo uno solo. Dios es el mismo Jehová. Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, y Jehová es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, y el mismo Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y el mismo Espíritu en el Antiguo Testamento. Ya lo voy a estar mostrando a través de la Biblia, a la luz de la palabra. Entonces empecemos en Isaías capítulo 44, verso 24. Isaías 44, verso 24, dice la palabra del Señor, textualmente, dice, en el verso 24, dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Ahí está el Señor manifestándose como nuestro creador, como nuestro hacedor, como nuestro Padre en la creación. Dice: yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahí está manifestándose y testificando de que Él es nuestro creador. Pero vamos a ver si ese Dios del Antiguo Testamento, o sea Jehová, es el mismo Jesús del Nuevo. Vamos a ver. Vamos a las Sagradas Escrituras a corroborar y a contextualizar este texto. En Mateo capítulo 1, verso 23. Dice la palabra del Señor, textualmente, a la luz de la palabra, mostrando que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo en Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 23 de Mateo. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Ya nos habla de un hijo, pero no nos está diciendo que es un hijo como persona divina,
o como otra persona diferente al Padre. No, que dará a luz un hijo. Dice, y llamará su nombre Emanuel. Qué bonito. Llamará su nombre Emanuel. Vamos a ver quién es Emanuel. Más adelantico sigue diciendo textualmente la palabra. Dice que traducido es Dios con nosotros. Mis hermanos, quien estaba en ese velo de carne, al que se le llamó hijo, al que nació de María, era Dios mismo, Dios con nosotros. No había otro diferente, no era que el hijo fuera una persona divina e igual al Padre y diferente al Padre y que formando un Dios verdadero, no. No, eso no dice la Escritura. Al contrario, muestra que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo juntamente con Él. Eso dice por allá textualmente la palabra, no me acuerdo en qué capítulo y versículo, pero en las cartas paulinas están. Dios estaba en Cristo, en ese Hijo, y a ese Hijo, esa fue la carne, el vehículo que el Señor usó para manifestarse en la carne. Por eso Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo de David, ¿sí? Era 100% humano y 100% hombre. Pero bueno, como humano se cansó, bebió, como humano durmió en la barca, como humano lloró, como humano oró, ¿sí? Pero como Dios sanó los enfermos, hizo milagros, sanidades, reprendió los vientos, echó fuera los demonios. Usted dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Él siendo el Hijo va a ser Dios? Claro que sí, porque Dios estaba en ese Hijo, ¿sí? Ya la carne fue lo que se le llamó Hijo, pero no como persona divina. Porque recordemos que el que murió en la cruz fue Jesús, la carne. No Dios, porque Dios no tiene principio de días, ni fin de días. Dios es sin principio y sin fin. Entonces vamos a otro versículo, Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, a ver qué nos dice textualmente la palabra. Vámonos a la luz de la Escritura. No es bueno recurrir como mucho a la historia o a salirnos de la palabra por recurrir a la teología, porque en teología nadie tiene la última palabra. La verdad está en las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces nos vamos, dijimos que a Primera de Juan 5:20. A ver qué nos dice la palabra. Aquí nos aclara quién es el Hijo y quién estaba en el Hijo, y el Hijo qué papel vino a hacer, que fue a dar a conocer al Padre, a Dios. Dice Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso este texto! Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Él vino para darnos entendimiento y darnos a conocer al que era verdadero. ¿Sí? O sea, a Dios, que estaba en ese cuerpo al que se le llamó Hijo. ¿Sí? Ya sabemos que todo lo que nace de mujer es hijo. Todo lo que nace se le atribuye como hijo. Es hijo. Entonces, Él era hijo de María, hijo de José, hijo de Dios. Por promesa, eso lo podemos encontrar en Isaías 9:6. ¿Sí? Entonces, lo más hermoso de este texto es que muestra que ese hijo era el mismo Dios, porque Dios estaba en ese hijo, pero no como una persona diferente o distinta, o aparte del Padre, o el Padre aparte del Hijo. No, mis hermanos trinitarios, no. A esto hay que hacerle exégesis y ponerle y prestarle atención cada que uno lea un texto, escudriñar la Biblia, escudriñar el texto y contextualizarlo, porque nosotros no podemos hacer una doctrina de un texto, porque un texto fuera de contexto crea un buen pretexto. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Dios estaba en Cristo, en el Hijo, y Él, a lo que se le llamó Hijo, fue a la carne, ese vehículo en el que Dios se manifestó en carne. Así de sencillo. Es la Escritura explícita. Ahora, vamos a hablar aquí de cómo el Señor, aquí Él se manifiesta, vea, se manifestó, como les dije en Isaías 44:24, como el Padre, ¿sí? Ahí empieza, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre se manifestó como Dios en la creación. En Isaías 44:24 lo encontramos, la manifestación y el testimonio.
Y aquí en Juan 5:20 encontramos Dios manifestándose a través de un hijo, pero fue a la carne, a lo que se le llamó hijo, y en el hijo estaba Dios. Por eso cuando Felipe le pregunta al Señor y le dice, oiga, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Dice el Señor Jesucristo, pero tanto tiempo de haberme visto y estar conmigo y no me conoce, Felipe. ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto el Padre? ¿Por qué sería? Porque el Padre estaba en el Hijo, era el mismo Dios manifestado en carne. Simplemente que no iban a llamar de otra manera a Jesucristo sino Hijo, porque pues lo que nace de una mujer se le llama Hijo. Bueno, sabemos que vamos, bendito el Señor, con entendimiento a escudriñar la palabra. Entonces, vámonos ahorita sí a Juan 8:14, donde el Señor testifica de Él mismo como Hijo. Juan 8:14. Evangelio según San Juan 8:14 nos dice textualmente la Escritura. Dice, y respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Mire lo que dice la Escritura, que Él da testimonio de Él mismo y que su testimonio es verdadero. ¿Y qué testifica Él? Lo que le dijo a Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto el Padre. Sí, porque el Padre estaba en Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí Dios está testificando también ya como Hijo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, en la creación, el Hijo, como le dije yo, que les iba a mostrar las manifestaciones de Dios. Aquí ya se está manifestando y testificando ya como Hijo, ¿sí? En la carne. Pero no como otra persona diferente al Padre, sino como Hijo, como ese Salvador prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos trinitarios, nos vamos ahora sí a ver el Espíritu Santo. También el testimonio del Espíritu Santo, porque recuerde que son tres. Dios testificando en tres manifestaciones, ¿no? Entonces viene la manifestación ya, el Dios Padre del Antiguo Testamento, siendo el mismo Hijo en el Nuevo, ya se manifiesta en espíritu. ¿Por qué les digo yo que se manifiesta en el espíritu? Y testifica. Dice Romanos 8:16, donde testifica la palabra del Señor. Romanos 8:16, donde testifica el Espíritu. Dice, la palabra del Señor dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire lo que está diciendo textualmente la palabra en Romanos 8:16, apunten, 8:16, donde el Espíritu da testimonio. Por eso dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Ahí está dando testimonio el Espíritu, pero no como una persona aparte del Padre ni del Hijo. Son manifestaciones. ¿Por qué le digo que manifestaciones? Ya les digo por qué. Nos vamos a la palabra del Señor Juan 14:18. Y vamos a corroborar a ver si el Espíritu de Dios no es el mismo Espíritu Consolador, y no es el mismo Jesucristo, y no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, Juan 14:18. Juan 14:18. Bien, vámonos a Juan 14:18. Gloria al Señor Jesús. Juan 14:18. Dice textualmente la Escritura. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. No me pueden decir que no, porque Él fue el que dijo, no los dejaré huérfanos. Bien sabemos que el que deja huérfanos no es un hermano, no un tío, no es un primo, es los padres, el Padre. ¿Sí?
son los que dejan huérfanos. Entonces él dice, vendré a vosotros. ¿Cómo vino? En manifestación de espíritu. Vino manifestado en Espíritu Santo Consolador, como el Consolador. Vino él a nuestras vidas. Por eso él dijo, vendré a vosotros. ¿Cómo saber si era el mismo Señor Jesucristo? Pues vamos a Juan, capítulo 16, verso 7, más adelantico. Dice la palabra del Señor, capítulo 16, verso 7, dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesucristo. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué bonito, qué hermoso, porque aquí vemos que si verdaderamente el Espíritu Santo está aparte del Hijo y del Padre, pues el Padre no va a tener ningún problema, no hubiera tenido ningún problema en el entonces que Jesús dijo esto, en enviar el Espíritu Santo por aparte, para que los apóstoles recibieran esa promesa que era desde el Antiguo Testamento, según Joel capítulo 2, verso 28. ¿Ven? Pero no, él tenía que ascender al cielo para cumplir con esta promesa, de venir él mismo en manifestación de Espíritu como Consolador a nuestras vidas. ¿Ven? Entonces estamos viendo que era el mismo Señor Jesucristo, porque dijo vendré, no dijo vendrán, vendré. Entonces, vamos a ver si en verdad era así o no era así. Abramos la Escritura, que ahorita sí nos vamos a dar cuenta y a corroborar, y ahorita sí vamos a darnos cuenta que el mismo Hijo era el mismo Dios del Antiguo Testamento y el mismo Espíritu del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Vamos a Isaías capítulo 51, verso 3. Isaías capítulo 51, apunte. Capítulo 51, verso 3. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará Jehová a Sión. ¿Sí? Mire que el Señor nos habla de consolación, de que Él era el consolador desde el Antiguo Testamento. Este capítulo del capítulo 51 del profeta Isaías es mesiánico. Y póngale en cuidado, mis amados hermanos trinitarios, que dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Está hablando de que Él vendría a nosotros como consolador, y está hablando desde el Antiguo Testamento, y el que lo está diciendo es Jehová. Y en el Nuevo Testamento aparece Jesús diciendo, ¿sí?, que Él vendría a vosotros. O sea, ahí no hay una parte de la una y la otra. Es el mismo Dios en diferentes manifestaciones. ¿Ven? Está hablando Jehová que Él vendría a consolarnos. ¿Y quién era el Espíritu de consolación y el Consolador en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y quién dijo que vendría como Padre a nosotros? Indicó, ¿cierto? Porque al decir no los dejo huérfanos, pues que vendría como en calidad de Espíritu, en manifestación de Espíritu, manifestándose como Espíritu a nosotros y a la vez como Padre. ¿Sí? Lo bonito que es uno andarse por la palabra y no pegarse de un solo texto, porque si nos vamos a pegar de un solo texto, pues vamos a parar una doctrina de ese solo texto y ahí nos vamos a aferrar y vamos a terminar dándole una mala interpretación a la Escritura, saliéndonos de las Escrituras y aumentándole lo que no dice la palabra. ¿Sí? Entonces, ahí ya vemos que el Señor Jehová, el Señor del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu Consolador en el Nuevo Testamento, que es el mismo Jesucristo. No que sean tres personas distintas, es el mismo Dios con diferentes funciones. ¿Sí ven? Eso dice la Escritura. Entonces, vamos a corroborar. Más dice en el verso 13, aquí mismo en el capítulo 51 de Isaías, dice la palabra del Señor, dice, y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió... perdón, es en el 12. Dice, yo soy yo,
yo soy vuestro consolador. Yo soy vuestro consolador. ¿Sí ve? Entonces, ¿quién aparece en el Nuevo Testamento como consolador? El Espíritu Santo. ¿Y quién está diciendo en el Antiguo Testamento que vendría a consolarnos? ¿Que era el consolador? Jehová. Entonces Jehová es el mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es Jesucristo, que es el mismo Jehová. No hay pérdida. Entonces, nos vamos aquí a Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 10, 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice textualmente la Escritura. Palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Dice textualmente en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Perdón, 10, 11 y 12. Dice así. Los profetas, dice, los profetas que profetizaron que la gracia destinada a vosotros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas antes de nosotros, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, bueno, todos ellos, Moisés, Abraham, todos ellos. Dice, indagaron y diligentemente acerca de esta salvación, o sea, de lo que en este tiempo tenemos nosotros, ese privilegio de ser salvos, de esta salvación era que ellos indagaban en ese tiempo. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sí ve? ¿Quién estaba en los profetas en ese tiempo? ¿Quién hablaba por los profetas? El Espíritu de Cristo. ¿Y quién era Cristo? El mismo Jehová. El mismo Dios. Nada más que en el Antiguo Testamento le llamaba Jehová. Y acá viene y él dice que nos iba a revelar su nombre y nos lo reveló como Cristo. Siendo el mismo Dios en diferentes manifestaciones. Entonces, dice, el mismo Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mire que el Señor, Dios, Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, para no enredarlos, ¿no? Él decía que los sufrimientos de su siervo, el sufrimiento del siervo de Jehová, y hablando de lo que iba a llevar como sufrimiento del Mesías, ¿no? Y mire que aquí está diciendo Cristo, que él mismo, Pablo, diciendo que Cristo estaba diciéndole a los profetas, hablándole por su espíritu, de los sufrimientos que él iba a tener en los días futuros, en su nacimiento y ya, bueno, en su crucifixión y en todo lo que pasó y ocurrió. Dice de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice en el verso 12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Santo Espíritu enviado del cielo. Por el Santo Espíritu enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Eso dice la palabra del Señor, textualmente. Entonces, pues honestamente, la palabra del Señor, vamos a irnos por la palabra y a terminar ya con esta enseñanza para hablar de lo que habla este señor teólogo trinitario en este video. ¿Sí? Para demostrarles, ¿sí?, lo que yo he investigado y que no necesité de ir a Jerusalén, no necesito de ir por allá a investigar o nada para darme cuenta que este texto es agregado, que es espurio, que no están los antiguos manuscritos. Pero no necesité irme a Jerusalén por allá a investigar o a estudiar teología, apología. No, el Señor me lo reveló. Es porque ahorita ya más adelantico terminemos y luego enseguida les compruebo. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, verso 9. Dice textualmente la palabra del Señor. Dice así. Romanos capítulo 8, verso 9. Dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. El Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vamos a ver qué dice más abajito en el mismo texto. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya no dice de Dios, dice de Cristo. Pero antes dijo que era de Dios. Y después dice que era de Cristo. Aquí no hay un Dios y un Cristo aparte, ¿no? Es el mismo Espíritu de Dios. Sino que aquí lo dijo y lo ratificó, pero ya con la palabra Cristo, haciéndonos saber de que era el mismo Dios. ¿Ven? Manifestado en carne. Entonces ahí estamos totalmente hablando de, como les dije, que les iba a demostrar que Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención, ¿sí? Y se manifestó como Espíritu Santo en la consolación, siendo el mismo Dios en diferentes manifestaciones, en diferentes funciones, ¿sí? Y dando testimonio, como lo dice el texto, que aunque es espurio, Dios me ha dado una buena explicación para mostrar por la palabra que no son tres seres diferentes y distintos, formando un Dios verdadero, sino tres manifestaciones en las que el mismo Dios se manifiesta y testifica. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, vamos ahora sí a mostrar qué es lo que dice la palabra del Señor textualmente. En la versión que tengo, pues, de la Biblia, ¿no? De la palabra del Señor. En las más de 50 aplicaciones de Biblias que descargué, fueron 55 versiones que alcancé a descargar, donde ya el texto de tres son los que dan testimonio en el cielo, ya no está. Ya esas Biblias están modificadas. Y les estoy hablando de solas Biblias católicas, porque la Trinidad nace del catolicismo. Les estoy hablando solamente de tres Biblias católicas. Y les hablo de la versión de la que es católica, ¿sí? De la versión católica, de la de Dios habla hoy. Y que, pues, honestamente, allí nos dice, y la pueden descargar en sus celulares, la de Dios habla hoy. Y ahí, si ustedes desean corroborar allá, bajen la Biblia, bajen esa aplicación, que hoy, gracias a Dios, que ha dejado la ciencia, y esta nos facilita mucho las cosas, también en nuestro mundo espiritual, para comprender lo que no hemos comprendido. El Señor nos ha dejado las herramientas completas para nosotros podernos guiar por la palabra. Ustedes bajan la aplicación, la abren, y aquí dice acerca de qué, se meten ahí y ahí le van a decir, esto lo hizo entre la Iglesia Católica y las Sociedades Unidas Bíblicas, yo no me recuerdo el nombre de la organización católica que hizo eso, y lo estudiaron, y la misma Iglesia Católica expandió eso, se encargó de eso, fue en 1955, ¿sí? Esta versión, y la expandieron a nivel del mundo, ¿sí? Pero ya le quitaron esto, y dice ahí que es la Biblia que viene ya directamente de los antiguos manuscritos y viene modificada. Entonces yo me quedo pensando, si es tan cierto, ¿sí? Si es tan cierto que la Trinidad existe y que ese texto es verdad, entonces ¿por qué este señor está testificando de que esos textos son espurios, de que no están en la Biblia, de que tienen que reconocer que es verdad, que no están en la Biblia? Y que en el siglo XVI, donde fue que se hizo la Reina Valera, ¿sí? Esta traducción de la Reina Valera, hasta ahí tenían unos manuscritos. Y esos manuscritos, pues ahí tenían ese texto y le habían puesto ese texto porque en esos manuscritos más recientes, o sea, antiguos que tenían prácticamente, tenían este texto. Pero luego en los últimos descubrimientos descubrieron unos manuscritos y miles, mucho más antiguos que esos, ya pegados a los originales, a lo que son los originales. Y ahí no estaba este texto. Entonces por eso se dieron a la tarea, de modificar las Biblias. Y no solamente las católicas, cantidad. Están modificando todavía. ¿Por qué? Porque ya estos textos no están en esos manuscritos por estos últimos descubrimientos en los últimos años que han hecho.
según los grandes escritores y según los grandes estudiosos de la Biblia. Ya no están esos textos en los más antiguos, porque hay unos antiguos que era donde estaba este texto, pero luego al descubrir en estos últimos días, en estos últimos años o tiempos, que ya ese texto no estaba en esos antiguos manuscritos y que eran prácticamente los que venían de los originales, ya de los originales, y que no estaba este texto, pues les tocó ¿qué? Volver a modificar todas esas versiones y quedarse inquieticos porque pues francamente no está ese texto. Entonces, Trinidad no hay. Trinidad no hay, así es sencillo. Busquen sino que no tengo el otro teléfono porque mi esposita lo tiene ocupado para mostrarle la aplicación para que la busquen. En la Biblia Dios habla hoy. Ahí está toda esa información. Y ustedes se van a dar cuenta que Trinidad no hay. Que la verdad, la única Trinidad que existe es la de Trinidad Tobago. Esa es la única, mis hermanos trinitarios. De todas maneras, yo no estoy en contra de ustedes. Estoy en contra de la doctrina que ustedes llevan, pero no de ustedes. Porque como dijo Dios en su palabra, Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Yo los amo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y sigo orando porque Dios les toque su corazón y entiendan que Dios no son tres, sino que Dios es uno. Y uno es su nombre. Jesucristo es su nombre. Entonces, mis amados hermanos, les extiendo esta invitación. Cuando publique este video, voy a dejar mi número de teléfono para el hermano trinitario que desee que yo oremos en la iglesia por él, que la iglesia oremos por él o por ellos, en donde quiera que quieran volver y que quieran verdaderamente conocer a ese Dios puro, a ese Dios único y de poder, que se llama Jesucristo, me pueden escribir al numerito. 311-481-9315, es mi WhatsApp. Y mis hermanos, pues, ya no siendo más por el momento, me resta decirle que me extendí un poquito, pero pues, es la palabra del Señor. Dios me les bendiga grande, rica y poderosamente. Y espero pues que esta palabra en el nombre del Señor Jesús no llegue vacía a sus corazones. Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde y que Dios me los guarde y me los proteja a mis hermanos, amigos, familiares y a mis hermanos trinitarios y las diferentes religiones habidas y por haber. El Señor Jesús los bendiga y los guarde.